director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Tiene 15 minutos para intervenir. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores magistrados, doctor José Fernando Reyes, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 760. Tenemos un cuestionario, el cual en los próximos minutos vamos a tratar de absolver de la mejor manera. Arranco con el primer punto. La primera pregunta: ¿cuál es el valor de la deuda que tienen las EPS de ambos regímenes con las IPS? Ustedes pueden encontrar en ese gráfico una imagen de 20 años de información de un estudio que hace el gremio hospitalario desde el año 1998, que arrancó con un grupo de 192 hospitales con una cartera en ese entonces de 170.000 millones de pesos, y que hoy, con el corte a junio 30 de 2018, en un grupo de 184 hospitales y clínicas del país, ya se encuentra en el número de 9.3 billones de pesos. Ustedes pueden observar la tendencia creciente, no solo en pesos, sino en la parte superior de la gráfica, observar el componente de la morosidad para poder demostrarse o evidenciarse fácilmente que la mayoría de esa cartera es cartera que está vencida, es decir, por encima de los términos legales, que son 60 días. Cartera vencida que se ha movido inclusive hasta llegar a un 67% del total de la cartera por encima de los 60 días. En el último corte temporal nos encontramos con esos 9.3 billones con una cartera vencida del 57%. La segunda pregunta dentro de esta primera parte es la siguiente: ¿cuánto es la deuda en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado? Les debo decir, los deudores tienen varios grupos, no solamente son las EPS de contributivo y subsidiado, sino que también se encuentran las entidades territoriales y otro grupo de deudores. En esto que es relacionado con nuestro estudio de cartera de los 184, ustedes encuentran que en régimen contributivo la deuda es de 3.8 billones y en régimen subsidiado de 2.7, pero repito, relacionado con el grupo que ha reportado en ese estudio de cartera. El Estado no se queda atrás en la generación de deuda con más de 1 billón de pesos en ese grupo de hospitales. Aquí tienen ustedes nombres propios y les voy a dejar como anexo a esta presentación un documento acabado de publicar con ese último estudio de cartera, donde están los nombres propios de todos los deudores, porque el estudio se hace 3 preguntas: ¿quién debe?, ¿cuánto debe? y ¿desde hace cuánto tiempo lo debe? Ustedes se encuentran en régimen contributivo, los principales deudores son Nueva EPS, Comeva, Café Salud, Saludcop, Medimás. En régimen subsidiado, Sabia Salud, Coosalud, Asmedsalud, Caprecon, Ecopsos, el Estado, el extinto operador fiduciario del Fosiga, el Departamento de Antioquia, el Departamento del Valle del Cauca y Bogotá, y aseguradores SOAT, Seguros de Vida del Estado, QB Seguros y otros tipos de deudores. Los 10 principales deudores, en el top 10, ustedes encuentran allí los nombres: Café Salud, y el ordenador es la cartera vencida, es decir, la que está por encima de 60 días. Café Salud, para ese grupo de hospitales, 492.000 millones, Nueva EPS 490.000, Sabia Salud 460.000, Comeva 459.000, y sigue ahí en el orden hasta el número 10. Pero, como les mencionaba que este era un grupo, el relacionado con nuestro estudio de cartera, que es el que tiene la virtud de 20 años de información, nosotros sabemos que esa no es la única fuente, y están las fuentes oficiales. Les traigo a ustedes acá los números. Recuerden el número nuestro, 9.3 billones, pero cuando usted se va a las fuentes oficiales, el panorama es aún más sombrío. Ustedes encuentran allí, en el segundo renglón, la circular 30 de 2013 de Minsalud, donde están IPS públicas y privadas 3.798, y la cifra de cartera es de 15.1 billones de pesos. Si miran los estados financieros del Sistema de Información Hospitalaria, que son IPS públicas, hospitales públicos, 924, estamos en 8 billones de pesos. Y si ustedes miran el último renglón, que son los estados financieros
auditados por la Supersalud, en poder de ellos como fuente oficial, la cifra en 5.300 IPS está en 20.2 billones de pesos. Ustedes pueden sumar esas últimas dos fuentes, los 20 y los 8, y les da 28 billones de pesos de cartera, según esas cifras que tienen la presunción de legal, esas fuentes que tienen la presunción de legalidad. Podemos complementar esto con otro indicador, que son los días de rotación de cartera, y ustedes ven una comparación entre los años 2014 y 2017, tanto en sector público como en privado, para observar cómo viene creciendo el número de días de rotación de cartera, pasando de 192 en el sector privado a cerca de 250 para ese grupo de entidades, y los públicos de 136 se pasa a 159. En un periodo de 4 años, del 2014 al 2017. Esa es otra forma de ver cómo se ha empeorado el tema de la cartera. La segunda parte de esta pregunta era, ¿cómo afecta esto a los hospitales y las clínicas del país? Por supuesto, esto no es solamente un tema de unas cifras de cartera, es que los hospitales necesitan el dinero para poder reponer cada uno de los insumos, dispositivos, medicamentos que usan en cada atención, y para poder pagarle al talento humano, porque este es un sector dependiente en gran medida del conocimiento y de la mano de obra calificada, que es nuestro recurso humano en salud. Le preguntamos a los gerentes hospitalarios, a un grupo de cerca de 100 de ellos, sobre el impacto de la cartera hospitalaria, y lo que nos contestan es: debido a la crisis, ha tenido que, con respecto a los servicios, ha contraído los servicios en un 30%, los ha tenido que cerrar en un 16% y los ha tercerizado en un 9%. Pero le preguntamos sobre el recurso humano y nos dijeron, sí, hemos tenido que reducir la planta de personal en un 38%. 38% de esos gerentes respondieron afirmativamente. Y también les preguntamos si había tenido que adquirir créditos para solventar la crisis y operar en el día a día, y el 58% dijeron, sí, lo hemos tenido que hacer. Lo mismo sucede con la extensión de la crisis hacia los proveedores. La mayoría de ellos, el 80%, dicen que sí, lo han tenido que extender la crisis a los proveedores, y como consecuencia de la mora con esos mismos proveedores ha perdido un grupo significativo de ellos. Más preocupante es el tema de inversión en tecnología. Este es un sector que depende en gran medida de la actualización tecnológica. Muchos de esos gerentes hospitalarios nos dicen que ha tenido que, en un porcentaje mayoritario, 82%, ha tenido que postergar la adquisición de equipos, ha reducido su presupuesto y ha cancelado las adquisiciones que tenía en proceso. Eso, para mirada de futuro, es algo bastante preocupante. Continuamos y en la última parte de esta pregunta, ¿cuántas IPS se encuentran en proceso de liquidación o intervención? Muy pocas, son 20 solamente. La mayoría de ellas, la mitad, en acuerdos de reestructuración. Es muy diferente al panorama con respecto a las EPS. Pero si usted lo mira desde otro punto de vista, que sería como un precursor de esa llegada hacia unas medidas de vigilancia especial, usted encuentra, en el caso de los hospitales públicos, que 472 de ellos, de los 922 que existen en el país, están en riesgo medio, bajo o alto, o están en planes de gestión integral del riesgo. Es decir, más de la mitad, cerca del 53% de los hospitales públicos están en esas condiciones deficitarias. Otra de las preguntas es: ¿qué impacto ha tenido para las clínicas y hospitales las medidas de saneamiento de la ley 1797? Aquí hay un listado, son 11 las medidas que contempla esa ley. Las más conocidas son las líneas de crédito blandas, las compras de cartera, el giro directo y la depuración de cartera. En el siguiente gráfico ustedes observarán, ahí está el impacto numérico arriba. Esas medidas en los últimos 2 años y medio han reportado cerca de 10 billones de pesos nuevos para el sector de la salud, que entran a aliviar un poco la crisis de liquidez, y lo que más ha ayudado es el giro directo, seguido por la línea de crédito de Findeter, por las compras de cartera y por la aplicación de lo que se denominan las glosas transversales. Continuamos y ustedes nos preguntan cuáles son los resultados de la depuración y conciliación permanente de las cuentas y cuáles son los tiempos en que se efectúa el pago. Ustedes encuentran allí en este documento que les vamos a dejar lo que es la circular 30 y su resultado numérico. Las IPS reportan 15 billones de pesos de deuda, las EPS 8.5 billones, hay una diferencia de 7.5 billones y el grado de coincidencia, el porcentaje de coincidencia en contributivo y subsidiado suma el 43%. Pero les debo llamar la atención sobre lo siguiente:
Nosotros tenemos la prueba reina de las atenciones, que es la historia clínica, la atención al paciente, la cirugía que hicimos. La mayoría de los motivos de no coincidencia son cuestiones procedimentales, porque no nos reciben las facturas, porque devuelven masivamente las cuentas, porque glosan la totalidad o un porcentaje de las facturas, porque tercerizan los procesos de auditoría y estas tercerizaciones entran en prácticas indebidas, o simplemente porque falta la interlocución entre ambas partes. Ese es un punto muy importante a la hora de juzgar los porcentajes de coincidencia. Y después, nosotros así apreciemos mucho el trabajo de la Superintendencia de Salud, les debo decir, recuerden las cifras billonarias que les mencioné, 28 billones de pesos. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero son algunos pantallazos de lo que son los resultados de las mesas de conciliación de la Supersalud, donde usted ve que en unos esfuerzos muy importantes institucionales se recuperan 37.000, 7.000, 12.000 millones en determinadas regiones del país, pero ustedes entenderán que esto, frente a ese número tan grande de la cartera hospitalaria, es una cifra marginal. Una siguiente pregunta es: ¿qué resultados ha arrojado la implementación de la medida de giro directo en las IPS? Ahí ustedes observan el resultado, giro directo al contributivo. Es una criatura nueva de la ley 1797, 2 años y medio de operación. Hasta el momento, puedo decirles que mensualmente se están desembolsando cerca de 350.000 millones de pesos por esta vía. Recuerden que eso es para unos sujetos, a unas EPS que tienen problemas y son sujetos de esta medida, mientras que en el régimen subsidiado es parte de la operación normal de ese régimen. Ustedes encuentran allí los números y pueden observar cómo se presentan esas cifras de los 350.000 millones mensuales en régimen contributivo, y cómo en el paso de septiembre a octubre, en esa información, gracias a una información que publicó ADRES y que nosotros hicimos la denuncia pública, la Superintendencia de Salud ayudó a que se ampliara esa base de beneficiarios del giro directo y pasó de 1.400 a 2.300 instituciones prestadoras de servicios de salud. Este es el siguiente, es el balance de giro directo del régimen subsidiado, 63 billones de pesos en los últimos 6-7 años. Arrancó beneficiando a 1.500 IPS y ahora ha beneficiado periódicamente a 3.200. Es una respuesta que nosotros consideramos positiva y que se debe ampliar en porcentaje y en base de extensión en ambos regímenes. Nos preguntan sobre el cumplimiento de los porcentajes que dice la ley. Ahí está la respuesta. Gracias a la información que ADRES publicó, nosotros le hicimos la denuncia a la Superintendencia de Salud, porque aquí hace carrera que el cumplimiento parcial es cumplimiento. No, es un incumplimiento. Cada cifra que esté en esos cajones por debajo del 80% que ordena la ley es incumplimiento. Ahí nosotros pudimos mostrar cómo en este año, solamente en este año, por el no cumplimiento de esos porcentajes mínimos, había una diferencia de 73.000 millones que deberían haber llegado al sector prestador y no lo estaban haciendo. Ya la Superintendencia de Salud está tomando los correctivos. Termino mostrándoles un par de diapositivas. La siguiente, en esa les muestro cómo en régimen subsidiado el porcentaje de cumplimiento es del 77%. Y termino en esta parte de las preguntas con, siga por favor, el tema de la integración vertical. Nos preguntan si las EPS están cumpliendo con este artículo de la ley 1122. La respuesta es no sabemos, y por eso le preguntamos a la Superintendencia de Salud, y lo que podemos concluir es que la Superintendencia tampoco sabía. En esa gráfica, en esa tabla, lo que se muestra es la respuesta a la Supersalud hace 2 años, y ahí están supuestamente todas las IPS de integración vertical y las EPS que tienen integración vertical. 25 IPS de integración vertical contra 13 EPS que la tenían. Por supuesto, ustedes saben que esa cifra no es. Si la Superintendencia de Salud no sabe cuál es el denominador, pues ¿cómo se le puede hacer control a una política como es la del control de la integración vertical? Pero con la llegada de la información de ADRES ya se puede mirar hacia dónde va el recurso, dónde está, y ya por eso nosotros empezamos recientemente a poderlo observar. Ahí en el documento que les vamos a dejar les mostramos cómo ya se puede saber cuáles son las IPS beneficiarias y por lo tanto uno puede saber si o no están dentro de ese esquema de cumplimiento de la integración vertical. Se necesita, eso sí, la mirada por parte de Superintendencia de Sociedades e inclusive de Superintendencia de Industria y Comercio para que nos ayuden a entender todo el tema de propiedades, para saber cuáles son integradas, cuáles son dependientes, cuáles son relacionadas, cuáles son subordinadas, para que este control pueda tener efecto. Termino
Nos vamos a las últimas 2 diapositivas, por favor, haciendo unos breves comentarios para rematar. Lo primero, las últimas 2, la siguiente. El tema de sostenibilidad no es solamente financiero, señoras y señores magistrados. La sostenibilidad es una resultante del buen funcionamiento de los pilares o estructuras de un sistema, de la gobernanza, del aseguramiento, de la financiación, de la prestación y de la consecución de resultados. En el país, si ustedes ven en este esquema, la mayoría de las dimensiones o estructuras del sistema no están funcionando bien, por lo tanto aquí no va a haber sostenibilidad del sistema y sostenibilidad social. Les pido solamente 30 segundos para terminar. Sostenibilidad social si esto no se hace una reforma. Pase a la última diapositiva para decirles, aquí lo que se necesita es una revolución en el sistema, una serie de cambios en esas estructuras, en el modelo de atención primaria en salud, en la forma de administrar los dineros de la salud, en mantener el aseguramiento pero cambiar la forma de administrar ese aseguramiento para que podamos tener esa secuencia de equilibrio del sistema, sostenibilidad y ejercicio del derecho. Mis conclusiones son: el tema de la cartera es crónico, creciente, sistémico, parece incontrolable y es supremamente evidente. La segunda, las fuentes que tienen presunción de legalidad nos muestran una cartera de 28 billones de pesos. Los efectos van allá más allá de lo financiero, en los servicios, en lo asistencial, en lo personal, en los proveedores, en la tecnología. Las IPS son minoritarios sujetos de medidas especiales, pero el sector público está deprimido y la mitad de esos hospitales están en riesgo importante. El Congreso de la República, el legislativo, hace la tarea, pero es insuficiente la aplicación de esas medidas, y me refiero a los temas de Ley 1797. La coincidencia entre las cifras de los diferentes actores es y continúa siendo baja, pero hay que mirar cuáles de esos motivos de coincidencia son los importantes. El trabajo de la supersalud es importante, pero es marginal en resultados. El giro directo se debería mantener y se debería expandir. La integración vertical, el control que se puede hacer sobre ella hasta el momento ha sido casi nulo. Con la llegada de ADRES creo que puede mejorar. Y nosotros, para terminar, creemos que se debe avanzar una reforma al sistema de salud, porque la fuente de la litigiosidad, de la generación de infracciones y de las vulneraciones está en el actual modelo de funcionamiento del sistema de salud. Con algunos cambios importantes a la estructura, creo que podemos ser más lógicos y más prácticos en ese manejo del sistema. Les rogamos por último a ustedes que mantengan la sala de seguimiento, Les agradecemos por el trabajo de ustedes defendiendo la tutela, con la sentencia 760 y con la exequibilidad de la ley estatutaria de salud, pero creemos que ese papel no puede desmayar en este momento y se deben dar instrucciones e instar a los poderes legislativo y al poder ejecutivo a que tome decisiones de fondo para evitar que sigamos en el punto en el que estamos en el sistema de salud. Muchas gracias, señoras y señores magistrados. Finaliza